Buenos días a todos, compañeros, compañeras de corporación. Se abre la sesión de este pleno extraordinario convocado para hoy, día 5 de agosto, a las 11 de la mañana, con un único punto del orden del día. Disculpamos la ausencia de las concejalas Juana Montes y Esther García por encontrarse fuera. Y antes de dar la palabra al señor secretario, como venimos haciendo durante todo este año y como nos comprometimos a principios de año, guardaremos un minuto de silencio por las víctimas del COVID. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor secretario para exponer el dictamen de la Comisión Informativa. Buenos días. La Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión extraordinaria celebrada el día 2 de agosto de 2021 al punto único, dictaminó favorablemente la propuesta por mayoría de los miembros de la comisión presente, con el voto a favor del señor presidente, de los representantes del Grupo Municipal Socialista y de los representantes del Grupo Municipal Mixto, don Pedro Pablo Santamaría Curtido y don Gilberto Bernal Reyes, y la abstención de los representantes del Grupo Municipal Popular y de los representantes del Grupo Municipal Mixto, doña Esther Ceballos Zúñiga Ligaño y don Moisés Rodríguez Fénix. Muchas gracias. Tiene la palabra el teniente alcalde delegado de Hacienda. Sí, buenos días a todos los compañeros de corporación y a las personas que nos siguen. Bueno, como todos sabéis, desde el inicio de este mandato, desde el área de Hacienda, hemos estado trabajando en una revisión profunda e integral de todas las ordenanzas fiscales que, en definitiva, conforman nuestro sistema tributario, el sistema tributario municipal. El objetivo de este trabajo tenía como finalidad dos objetivos importantes. Uno era corregir disfunciones que el paso del tiempo había ido puesto de manifiesto en algún tipo de aplicación en algunas ordenanzas fiscales y, en segundo lugar, intentar hacer un trabajo también de depuración, de delimitación bien de los hechos imponibles, de los elementos tributarios que nos permitieran una mayor eficacia a la hora de llevar a cabo la gestión de los tributos, la liquidación y la recaudación de los mismos. Al mismo tiempo, este trabajo lo hemos venido complementando con la elaboración de lo que son las ordenanzas que regulan las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, que, como sabéis, es una figura nueva que creó la actual Ley de Contratos del Sector Público, que estaba pendiente prácticamente por desarrollar en su totalidad, porque solamente teníamos la ordenanza que regulaba el servicio de recogida de residuos y de agua de Costa Ballena, y también pues hemos estado elaborando todas esas ordenanzas a las que estábamos obligados, como digo, por esta legislación nueva. Todo esto lo hemos tenido que ir armonizando y complementarlo con un primer plan de choque que tuvimos que abordar el año pasado con motivo del COVID. Desde el inicio de la pandemia empezamos a estudiar medidas que pudieran ser de aplicación más directa para la situación que estábamos atravesando y que la intercalamos en este trabajo. Como todos sabéis, hace precisamente un año, en el pleno de agosto del año pasado, aprobamos ese paquete de medidas. De esa reforma profunda ya hicimos en octubre una primera parte importante, que era todo lo relacionado con los impuestos y las ordenanzas que regulaban las prestaciones patrimoniales de carácter no tributario, y con esta aprobación de este bloque, que son las tasas, pues prácticamente ya culminamos lo que es esa reforma que nos habíamos comprometido al inicio de la legislatura, y nos quedaría pues solamente algunas cuestiones residuales que nos quedan, como por ejemplo aprobar una tasa nueva que vamos a aprobar, que va a ser la 2.15,
la creación de un precio público nuevo que regule lo que es el programa del recreo y las modificaciones pues, que se vayan planteando y las que ya hemos aprobado en el pleno que vamos a abordar en los próximos meses. Esta modificación de las tasas que hoy traemos aquí pues cumplen unos objetivos concretos. En primer lugar, destacar que en ningún momento hay ninguna subida tributaria en ninguna de las tasas, sino todo lo contrario, que se ha entendido que la situación ahora mismo económica que estamos atravesando pues es aconsejable adoptar medidas de tarifas especiales para aquellos colectivos que son más vulnerables o que han sido más vulnerables con motivo de la pandemia que estamos viviendo. Por otro lado, también se facilita la comprensión y la delimitación de los hechos imponibles y de los demás elementos tributarios que dan más seguridad jurídica tanto al ayuntamiento a la hora de liquidarlo como a los ciudadanos a la hora de relacionarse con la Administración y de realizar sus autoliquidaciones. Se ha intentado también depurar lo que es la ordenanza fiscal para que tenga un contenido exclusivamente fiscal, dejando todo lo regulado, todo lo que regulaba carácter sustantivo del servicio en disposiciones adicionales que se irán derogando conforme se vayan aprobando las ordenanzas reguladoras de los distintos servicios municipales. Y algo también muy importante, y es que esta modificación siempre se ha hecho teniendo en cuenta que no puede afectar al equilibrio financiero de este ayuntamiento, en tanto en cuanto pues, no queremos poner en riesgo ninguno de los servicios públicos que se prestan, ni mucho menos mermar la calidad de los que tenemos. Es una modificación que afecta a 18 tasas de las que actualmente tenemos. No voy a hacer la relación de todas y cada una de las modificaciones porque ya la estuvimos comentando y lo estuve explicando ampliamente en la comisión informativa, pero sí me gustaría destacar alguna porque puede tener más impacto o más importancia en la ciudadanía. Por ejemplo, con respecto a las tasas de licencias urbanísticas se producen una serie de cambios. No solamente se introduce la figura de la declaración responsable, que ya se está utilizando pero que no tenía su traslado en la ordenanza fiscal, sino que también se lleva a cabo algún tipo de regulación de hechos que no estaban contemplados en la ordenanza actual, en aquellos casos en los que hay personas infractoras pues, que realizan actuaciones que motivan una actividad administrativa por parte del ayuntamiento, ¿vale? Como por ejemplo todo lo relacionado a las obras sin licencia o a la reposición del orden urbanístico alterado. Luego también introducimos la tasa por los informes periciales que hay que llevar a cabo como consecuencia de la petición de algún vecino y distinguimos aquí el sujeto pasivo atendiendo a cuál va a ser el resultado de ese informe. Si el informe efectivamente se fundamenta en una denuncia que tenía una justificación, pues será la persona infractora quien tenga que abonar la tasa, y si es una denuncia infundada, pues será la persona que ha ocasionado ese trabajo inútil de la Administración quien tenga que abonarla. Se introducen tarifas especiales con bonificaciones importantes, concretamente del 80% de la tasa para todas aquellas obras que pretendan la conversión de locales en el casco histórico en plazas de garaje. De esa forma también fomentamos dentro de nuestras posibilidades que aquellos inmuebles que no estén en uso ahora mismo puedan tener una función de estacionamiento privado, que es un problema que tenemos en el centro. Y también, y ya no solamente para el centro histórico, sino para toda la localidad, esa bonificación para la renovación del parque de viviendas de aquellos edificios que tengan más de 50 años de antigüedad, que podrán tener esa bonificación siempre y cuando como motivo de esa reforma, de esa rehabilitación, pues se gane al menos un punto en la escala de eficiencia energética del edificio. O, por ejemplo, modificaciones en la tasa de licencia de apertura, donde establecemos una bonificación de un 50% para aquellas personas que abran un establecimiento nuevo y ya estuviesen ejercitando una actividad en otro establecimiento anterior, o una bonificación del 60% para aquellos establecimientos que hayan estado sin actividad durante un año y soliciten la reapertura dentro de ese mismo año. Y esa misma bonificación de un 25% cuando estamos ante más de un año. También hemos querido incluir en esta ordenanza una disposición adicional específicamente con motivo del COVID para que aquellas actividades que hayan tenido que cerrar con motivo de esta pandemia y que luego planteen su reapertura en el año siguiente a que se termine la declaración no del estado de alarma, sino del estado de pandemia, pues tampoco, no tendrán que abonar
ningún tipo de tasa al respecto. Con respecto a la tasa de recogida de residuos, lo que todo el mundo conoce como la tasa de basura, hemos introducido también una bonificación del 50% de la tasa para aquellas actividades económicas en los 2 primeros años de inicio de la actividad empresarial. Hemos equiparado la actividad profesional, las profesiones liberales, con lo que es la tasa de recogida de basura en las viviendas, como si fuera una actividad domiciliaria. Con respecto para los establecimientos de hostelería, también hemos tenido una medida específica, que es la bonificación del 50% de la tasa durante el año siguiente a que entre en vigor la modificación de estas ordenanzas. Y también hemos hecho 2 cambios significativos, y uno es que a todos aquellos locales que se permanezcan cerrados, que no estén ahora mismo abiertos, pues abonarán todos la misma tasa y no que se haga depender de cuál fue la última actividad que se ejerció en ese local. De esa forma hacemos un trato igualitario y además la dejamos en el mínimo, que es el porcentaje de la tasa más barata. Y luego, con respecto a los kioscos y puestos no fijos, también hemos establecido un tope máximo porque se daba la casuística de que en muchas ocasiones estos establecimientos, la tasa que tenía por día, si estaba durante todo el año, pues al final pagaba más que un establecimiento fijo. Por tanto, entendíamos que no tenía ningún tipo de sentido. Otra modificación, por ejemplo, que se ha realizado es en la ocupación de vía pública con materiales de construcción, que es una modificación que ha solicitado y lleva solicitando el sector durante tiempo, y es que la petición de esta ocupación de vía pública se pueda realizar en cualquier momento del día anterior a que se produzca efectivamente esa ocupación y no tenga que esperarse ni 24 horas ni 7 días como estaba antiguamente, salvo que implique una regulación del tráfico o una retirada de vehículos, que entonces sí es necesaria una antelación de 24 horas para tener margen de actuación al respecto. Con respecto a la tasa de ocupación en la vía pública con toldos, sillas, lo que conocemos como veladores, ampliamos el eso imponible a otras figuras que no estaban contempladas en la ordenanza, que sí están en la Ley de Haciendas Locales y que en la práctica se vienen dando actualmente, como la instalación de tarimas y demás. Se unifica todos los metros a la misma tarifa, distinguiendo en 2 periodos al año, uno en lo que es el periodo de verano y otro en lo que es el periodo de invierno, y se introduce una disposición transitoria que va a tener una duración ya indefinida mientras que tengamos estado de pandemia y mientras que este estado de pandemia provoque el que hayan restricciones tanto de aforo como horarias en estos establecimientos, y es que esa tasa de ocupación de la vía pública quedará reducida en estos casos al 50%. Para ir terminando, pues por ejemplo, la instalación de casetas y de atracciones, en este caso, además de ampliar los supuestos de no sujeción, también hemos introducido una bonificación para las casetas fijas de la feria para ayudar a las peñas de feria que han pasado 2 años que han tenido que abonar la tasa que estaba establecida y que, sin embargo, no ha habido ingresos porque por razones obvias no se ha celebrado la feria, y actualmente pues abonarán 1 euro por cada metro cuadrado del inmueble que disponga. Y además también hemos querido introducir una medida para bonificar a los puestos del mercadillo con una reducción del 50% de esta tasa durante los 6 meses siguientes a que entre en vigor esta modificación. En definitiva, como digo, una reforma amplia que afecta a muchísimas ordenanzas fiscales y que tienen como finalidad, además de corregir todas esas disfunciones que hemos visto en el tiempo, adaptarnos a la situación económica que ahora mismo pues está atravesando muchas empresas y muchas familias. Bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte del Grupo Mixto? Tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez en representación de Podemos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros de corporación, vecinos y vecinas que nos ven a través de las redes. Bueno, por fin, ¿no? Llevamos unos meses esperando que llegaran estas ordenanzas. Hay unos meses de trabajo también de parte del equipo de gobierno, y también agradecer a la predisposición, ¿no?, y a todos los compañeros y compañeras las propuestas que han aportado, porque creo que es una reforma amplia que, por supuesto, lleva su tiempo y como se ha comentado, ¿no?, sin repetirme, creo que en general son muy positivas y no se aumentan las tasas, se adapta a la nueva realidad, ¿no?, que estamos sufriendo con esta pandemia, y además vienen a corregir muchos asuntos administrativos que eran necesarios o que se han dado
se han venido dando según la casuística que se ha presentado, ¿no? Por eso nosotros creemos que estas tasas intentan ser más eficientes y más eficaces, sobre todo en la administración, ¿no? Es lo que intenta. Pero sí me gustaría apuntar una cosita que ya la he apuntado también varios años, creo que lleva su tiempo, pero es el estudio sobre los coeficientes aplicables a las diferentes categorías fiscales de la vía pública. Creo que está desfasado con el tiempo, ha habido muchas construcciones, mucha creación de nuevas calles, desde que se hizo o desde que se mantuvo estos coeficientes aplicables, y creo que una modificación o una revisión en este caso creo que incluso nos puede venir bien a nivel económico. Por eso me gustaría que se intentara abordar ya una vez, entendiendo también que esto conlleva un trabajo bastante complicado. Decir que seguiremos trabajando también para mejorar todavía más, si se pueden, ¿no?, estas tasas, y estamos seguros también que encontraremos complicidad o por lo menos atención y ánimo de debate por parte del equipo de gobierno. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Quiere intervenir por parte de Ciudadanos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los compañeros y a todos los que nos siguen por las redes sociales. El posicionamiento de mi grupo a estas modificaciones pues viene dado, por un lado, por la necesidad de reorganización y actualización del contenido explicativo y estructural de las ordenanzas, y, por otro lado, el estudio económico de cada una de las modificaciones de las tasas. Si tratamos la reorganización y actualización del contenido explicativo de estas ordenanzas, era obvio que, dadas las nuevas circunstancias en las que nos encontramos, en las que estamos viviendo, incluso con las nuevas cuestiones que surgen en el día a día, la actualización era necesaria para aclarar sobre todo algunas de ellas, incluso reorganizarla para un mejor entendimiento y funcionamiento más eficaz para los ciudadanos. Por otro lado, si tratamos el estudio económico de cada una de las modificaciones de las tasas, en global deducimos que con las nuevas modificaciones los ingresos no serán superiores a los actuales, por lo que hemos concluido que con estas nuevas modificaciones de las tasas establecidas, y repito, globalizándolas, no existen beneficios extras para la Administración, por lo que si el beneficio no recae sobre la Administración, como regla de tres, recae, y así se fundamentan los estudios económicos del informe, sobre la economía directa de los ciudadanos. Recopilando, por la necesidad de actualización del contenido explicativo y porque entendemos que económicamente estas modificaciones van en la línea de bajar la presión fiscal a los roteños y vecinos, no todo lo que quisiéramos, todo hay que decirlo, pero van en esa línea, como concretamos en el acuerdo de presupuesto de este año entre el Grupo de Ciudadanos y el Partido Socialista. Nuestro posicionamiento en estas ordenanzas pues será a favor. Y no quiero acabar sin, como he dicho, al César lo que es del César, y en la línea de hacer una posición constructiva, pues sin agradecer al señor delegado de Hacienda su predisposición con las aportaciones o pinceladas de mi grupo, y por supuesto no olvidarnos de todos y todas los técnicos y personal que han trabajado en informes y documentación para que estas modificaciones salgan adelante. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Pedro Bolo Santamaría. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de corporación, a los roteños y roteñas que nos siguen a través de redes sociales. En primer lugar, agradecer, como también ha hecho el compañero de Ciudadanos, a la Delegación de Hacienda, a su delegado, la predisposición, en este caso, para recibir, compartir, debatir, incluso argumentar, ¿no?, a la hora de sentarnos, la posibilidad o no de llevar a cabo pues algunas de las propuestas, de una gran batería de propuestas que Izquierda Unida habíamos hecho. Nos remontamos al mes de noviembre del año pasado, al final de ese trimestre, ¿no?, del 2020, pues empezamos a trabajar en esa batería de propuestas. Como se ha ido alargando en el tiempo, además nos ha permitido otra segunda batería en diciembre, incluso en el mes de abril ya del año 2021, pues también
hemos hecho algunas propuestas y pues tenemos que explicar también a la ciudadanía que se han recogido pues casi todas ellas. En este sentido, desde Izquierda Unida, pues como venimos haciendo toda la legislatura, cuando se nos ofrece la posibilidad de participar, lo hacemos con todo nuestro interés por mejorar la vida de los roteños y roteñas y en unas condiciones tan especiales como las que se nos planteaba a partir de marzo del año pasado con la pandemia, pues tal y como hicimos también con las líneas de subvenciones y también a la hora de abordar los presupuestos municipales, los impuestos y las prestaciones patrimoniales, pues hemos puesto el foco, como no puede ser de otra forma, y así se recoge en esta modificación de tasa, en crear las condiciones más cómodas posibles para los sectores más golpeados por la pandemia. En este caso, me gustaría explicar algunas de estas propuestas que se han recogido, y por lo tanto tienen esa huella también de Izquierda Unida, algunas de ellas que también las ha comentado el delegado de Hacienda, por ejemplo, referidas a ese colchón necesario para soportar el golpe de la caída económica del pequeño y mediano comercio, pues propusimos, y así se ha recogido, en la tasa de licencia de apertura, pues la exoneración de aquellas actividades que hayan tenido que cerrar por merma de ingresos provocada por la pandemia de la COVID-19. En la tasa de basura, nuestra propuesta inicial era más amplia, queríamos también en esa reducción del 50% incluir también sectores industriales. Bueno, al final se ha recogido la propuesta que hicimos para hostelería y similares, por la cual pues se verán beneficiados de esa reducción del 50% en el próximo año de la tasa de basura, bares, discotecas, pubs, cines, restaurantes, pizzerías, casetas fijas, hoteles, pensiones y camping, lo cual es el sector, quizás agrupa todo el sector más golpeado y que más dificultades ha tenido para seguir abriendo en este último año. Ya en el tiempo se nos comunicó también por parte de vendedores ambulantes del mercadillo de los miércoles, pues la situación de desamparo que habían quedado también este tipo de comercio minorista, también pequeño comercio muy sufrido y que quedaba fuera de toda línea de subvención, que la Junta tampoco había escuchado sus propuestas. En ese sentido, la Asociación de Venta Ambulante del Bajo Guadalquivir nos trasladaba pues algunas propuestas, una de las cuales se ha recogido también en la ordenanza de ocupación de uso público, por la cual habrá una reducción en los próximos 6 meses del 50% de la tasa a estos puestos de venta ambulante en el mercadillo de los miércoles. Por lo tanto, otro sector también muy golpeado por la crisis económica y que, bueno, son pequeñas ayudas, pero que yo creo que es oxígeno para los que más han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la crisis económica. En otro orden de cosas, con respecto a las licencias urbanísticas, desde Izquierda Unida, y en esa línea vamos a seguir trabajando, si se nos da la oportunidad por parte del equipo de gobierno, con respecto a el auge que esperemos, sobre todo una vez que se apruebe el PECH del casco histórico, que tenga la rehabilitación, las obras de construcción en nuestro tan muchas veces abandonado, sobre todo bueno, de ciudadanos, ¿no? y de comercios durante el otoño y el invierno. Y en ese sentido, pues propusimos y se ha recogido, incluso se ha ampliado la propuesta inicial que teníamos nosotros, de que hubiera una reducción que se ha concretado en el 80% para las licencias urbanísticas para obras encaminadas a la rehabilitación de viviendas con más de 50 años de antigüedad y que como resultado, también lo ha explicado el delegado, tuviera una mejora
en el nivel de calificación de eficiencia energética. Creemos que es la línea también para apoyar y para revitalizar la construcción en el centro histórico. Incluso somos más ambiciosos y nos gustaría que de 50 años se fuera incluso aplicando esta medida a otras viviendas con menor antigüedad, para que también la zona del Molino, la zona de los arrabales, ¿no?, históricos del pueblo, pues también se vieran beneficiados e impulsara por parte de propietarios, constructoras, inmobiliarias, la revitalización tan necesaria de nuestro casco histórico. Y por último, en otras pequeñas puntualizaciones que desde Izquierda Unida hemos visto necesarias con respecto a la tenencia de animales, de mascotas, pues hemos querido también hemos propuesto que no hubiera ninguna tasa como inscripción de mascotas, de perros, gatos, hurones, y también pues que una vez que se había modificado la ordenanza de las acciones administrativas de las asociaciones sin ánimo de lucro con el ayuntamiento, que no quedara fuera ninguna asociación, porque detectamos que en su redacción inicial, en el borrador que nos pasó el delegado, pues, por ejemplo, la protectora, si no se modificaba, pues, podía verse obligada, cosa que no ocurría antes, a pagar determinadas gestiones municipales con el ayuntamiento. Entonces, se ha modificado y así todas las asociaciones sin ánimos de lucro pues estarán exoneradas del pago de esas tasas en las cuestiones administrativas con el ayuntamiento. Y por último, con respecto a usuarios de instalaciones deportivas, pues nos habían hecho algunas reclamaciones puntuales, algunas de ellas de incluso inicio de la legislatura, y que ahora veíamos el momento de incluirla, y así se han admitido por parte del equipo de gobierno, que es la ampliación del periodo de baja para que no vuelva a pagar el usuario de la piscina de 2 a 3 meses, ya que de esa forma, de la forma anterior, había muchos usuarios que por prescindir de la piscina desde el 15 de junio al 15 de septiembre, ¿no?, desde las vacaciones escolares prácticamente hasta que vuelve otra vez el periodo escolar, pues al tener 2 meses de limitación para pagar, tenían que duplicar la matrícula anual de nuevo en septiembre cuando se incorporaba a la piscina. Ampliándolo a 3 meses, pues ya sí cubre todo el periodo estival que muchas familias en Rota pues dejan de utilizar la piscina municipal. Y por último, pues también una reivindicación que nos hacían usuarios del rocódromo, que en comparación con otros en la provincia de Cádiz, por ejemplo en Jerez, pues nos decían que la tasa, lo que se pagaba por hora, aquellos que no pertenecían a la asociación local de usuarios, pues era excesivamente elevado. Entonces hemos propuesto, y así se ha recogido también, una reducción del 60% y se iguala así el pago de cualquier usuario que quiera hacer uso de nuestras instalaciones del rocódromo. En este sentido, todas estas propuestas que he tratado de explicar con la mayor brevedad posible han sido recogidas, por lo tanto nuestro voto va a ser favorable. Agradecemos de nuevo la predisposición y el trabajo técnico que hay detrás de una modificación tan amplia como la que aquí hoy llevamos a cabo. Seguiremos, porque es verdad que nos hubiera gustado pues ampliar esas modificaciones a otros aspectos que habíamos propuesto inicialmente, pero más del 80% de nuestras propuestas están aquí recogidas, por lo tanto vamos a apoyar esta modificación. Bien, muchas gracias. Quiere intervenir por parte de Vox. Tiene la palabra la señora Esther Ceballos Zúñiga. Muchas gracias, señor alcalde. Un saludo a todos los miembros de la corporación, a los asistentes y a los que nos siguen por las redes sociales. Bueno, antes que nada, al igual que estamos aquí en la oposición para criticar lo que hacéis mal, ¿no?, creo que lo justo y lo que es de justicia es felicitar hoy tanto al delegado de Hacienda como a los técnicos por el ingente trabajo que sé que supone esta modificación integral que habéis hecho de las ordenanzas a nivel jurídico. Pues me parece un trabajo excelente. Y darle gracias también a los compañeros por las propuestas realizadas. Respecto al contenido de las ordenanzas, pues bueno, entendemos que todo es mejorable, ¿no?, pero para eso estamos aquí, para poco a poco ir ajustando las ordenanzas a la realidad y a la coyuntura
que nos toca vivir, que ahora mismo, desde luego, es muy distinta a la que vivimos comúnmente. Simplemente nos gustaría, desde Vox, hacer algunas puntualizaciones respecto a las ordenanzas y al desarrollo que pueden tener las mismas. Y, en primer lugar, nos gustaría, respecto a la tarifa especial que se incorpora como nuevo apartado F en el artículo 6 del epígrafe 1, de aquellas obras de inmuebles ubicados dentro del conjunto histórico artístico de Rota y que tengan como finalidad convertir locales comerciales existentes en garajes, siempre y cuando urbanísticamente sea posible, pues entendemos o proponemos que sería conveniente en un futuro estudiar el poder ampliar ese hecho imponible, si fuera posible, a todos los que pretendan hacer garajes en esa zona, independientemente que sean locales comerciales o no, porque entendemos que es una medida que puede incentivar el aparcamiento en el centro, que cada día es bastante complicado, como todos sabemos. En segundo lugar, y respecto a la expedición de copias de informes de la policía local, queremos hacer un inciso sobre la diferencia que hay entre lo que se recoge en la tasa, que son las actuaciones que se hacen en intervenciones, en los vehículos, atestados, etcétera, y lo que son denuncias, porque tengo entendido que muchas veces las denuncias, cuando se hacen in situ, las personas que solicitan una copia, pues la policía les remite a recogerla allí y se tratan como un informe. Realmente, al darle la copia no se debería de cobrar. Creo que una denuncia dista mucho de lo que es un informe, y queríamos hacer esa puntualización en cuanto a la ejecución o el desarrollo de la ordenanza fiscal de la tasa en sí. Y, finalmente, respecto a la tasa de basura o cualquier otra de la que se solicite baja por cierre de negocio, que los interesados no se vean afectados por los retrasos en la tramitación de los expedientes. Respecto a algo que ya hablé con usted en una ocasión, que no deben de seguir abonando, una vez solicitada la baja de la tasa y por el cierre del local, que no se sigan abonando hasta la resolución del expediente, porque luego tendrían que solicitar la devolución o la compensación, y entendemos que sería más lógico en ese momento suspender el pago y luego, si derivara algún importe, pues que lo pagaran a posteriori y no al revés. Y también, con respecto a lo que comentaba el compañero, solicitamos también la suspensión de la tasa, perdón, esto no es del compañero, es otra cosa. También solicitamos la suspensión de la tasa de basura junto con el contrato de suministro del agua, cuando así se solicitara por el sujeto pasivo, mientras un local o una vivienda permaneciera cerrado o inhabilitado. Pero legalmente, estuvimos hablando el otro día, pues ello no es posible, por lo tanto nuestra petición se ceñirá al contrato de suministro de agua independientemente de este. Y respecto ahora sí a lo que comenta el compañero de los coeficientes de las calles, pues nosotros también lo hemos pedido esa revisión, cuando también se hablaron de los presupuestos, cuando tratamos el tema de los presupuestos los negociamos, pero el delegado ya nos transmitió que estaban a la espera de que cambiara la legislación este año para poder proceder a ello, y entendemos también que, tratándose de un trabajo muy minucioso, es más prudente esperar a dicha reforma para proceder a la revisión de estos coeficientes y no trabajar de manera doble o crear también después los corta y pega, que es lo único que dan lugar luego a errores. Y ya, finalmente, respecto al informe de intervención en el que se habla del plan de ajuste, lo único que nos gustaría para posicionarnos o simplemente para tenerlo en cuenta a futuro es que si se cumple o no se cumple realmente el plan de ajuste, que según el informe no se cumple, y en caso de no cumplirse, qué alternativas o qué tienen previsto para compensar ese cumplimiento con respecto al déficit que puede surgir de la aplicación de estas tasas. Nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la señora Auxiliadora Izquierdo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, a los compañeros de corporación y también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, como nosotros desde el Partido Popular ya hemos dicho, nos alegramos de que vengan hoy a este pleno la reducción de las tasas, pero nos parece que vienen muy tarde. Vienen tarde, muy tarde, con mucho retraso, porque nosotros desde el mes de noviembre del año pasado, en el año 2020, presentamos ya una batería de propuestas desde el Partido Popular para que se pusieran en marcha y se estudiaran por parte del Gobierno municipal para la aprobación cuanto antes de esas reducciones fiscales que eran necesarias, no solo para los roteños, sino fundamentalmente también para los negocios, para el comercio y para los autónomos de Rota.
a tan solo cuando entren en vigor, que entrarán a partir del mes de septiembre, principio de octubre, quedan aproximadamente 3 meses para finalizar el año y entendemos que es muy tarde, como decíamos, para poner en marcha una reducción de tasa que era necesaria según las circunstancias económicas y la situación económica que estamos viviendo en nuestro país, concretamente pues en nuestra ciudad también, ¿no? Yo entiendo que los trámites administrativos, y así se nos ha explicado siempre por el Gobierno municipal, que ha tenido intención de sacar adelante estas rebajas fiscales, esta rebaja de las tasas, entiendo que los procedimientos administrativos son complejos, que se necesitan de informe y de adecuar esta aprobación a todos los procedimientos administrativos que marca la norma, pero yo entiendo también que estos temas administrativos pues no los pueda llegar a entender un hostelero que tiene que abrir su bar todos los días, que no lo pueda llegar a entender un comerciante que tiene que pagar el alquiler de su tienda todos los meses o un frutero que se tiene que levantar todas las mañanas pues a las 5 de la mañana para ir a comprar las frutas para su negocio, ¿no? Por eso hablábamos de que vienen muy tarde estas reducciones fiscales, aunque nos alegramos, como decíamos, que hoy por fin estén aquí. Porque sobre todo entendemos que en estos momentos de mayor dificultad económica tenemos que poner sobre la mesa medidas y soluciones que incentiven el empleo, que permitan también que nuevas empresas puedan ponerse en funcionamiento, que permitan el emprendimiento y sobre todo también que los roteños y las roteñas vean reducida la carga fiscal mensual que tienen en sus hogares, ¿no? Por lo tanto, nosotros no dudamos de la intención del Gobierno, no dudamos del trabajo que se haya hecho o la intención que se haya hecho por parte del Gobierno municipal, por parte del propio alcalde, pero entendemos que había que centrarse en lo urgente, en lo importante, en lo inmediato y que para nosotros se ha ido muy lento, se ha ido muy despacio y no con la prioridad y con la urgencia que requería este tema. Tenemos que recordar, como decíamos, y agradecer que en el mes de noviembre, cuando el Partido Popular trabajó una serie de propuestas y de soluciones para la reducción de estas tasas, nos sentamos con el delegado de Hacienda, tanto mi compañera Nazaret Herrera como yo, para proponer y debatir todas y cada una de estas aportaciones, de estas soluciones, y que la mayoría de ellas pues hoy también ven la luz, a pesar de que hay algunas que no, que se han estudiado y se han decidido pues no poder aprobarse, pero que la mayoría de ellas hoy también serán aprobadas y próximamente pues entrarán en vigor. Y también tenemos que decir y recalcar, antes de enumerar todas esas propuestas que hemos hecho desde el Partido Popular, tenemos que decir que además entendemos que no solo vienen tarde, sino que también vienen incompletas. Lo ha dicho así el delegado de Hacienda porque aún quedan tasas por aprobar, los informes técnicos han rectificado algunos procedimientos que hacen que algunas tasas concretas tengan que reiniciar todo el procedimiento para que se ajusten a la legalidad. Quedan todavía los precios públicos que todavía están pendientes de aprobar y la modificación, como decíamos, de algunas tasas. Por lo tanto, entendemos que también vienen incompletas y que hay que seguir trabajando de forma intensa y con prioridad para que estas nuevas modificaciones que todavía están pendientes pues salgan a la luz y se puedan beneficiar todos los roteños y roteñas. Como decíamos, nosotros desde el Partido Popular hemos hecho un trabajo bastante concienzudo, hemos revisado todas y cada una de las tasas, hemos elaborado una serie de propuestas que pusimos encima de la mesa, como decíamos, y que la mayoría de ellas, además de beneficiar a muchos roteños, pues va a beneficiar sobre todo al sector comercial y a los autónomos de nuestra localidad. Concretamente, las medidas que hemos propuesto desde el Partido Popular, en primer lugar, propusimos la reducción del 10% de las tasas en las licencias urbanísticas,
Entendíamos que después de esta crisis en la que el turismo se había visto gravemente afectado, el sector de la construcción iba a ser uno de los que acogiera un mayor número de desempleados y que hiciera resurgir nuestra economía local y que, por lo tanto, teníamos que facilitar que esas obras, esas reformas o esa construcción se pusiera en marcha en nuestra localidad. Por lo tanto, propusimos la reducción del 10% de las licencias urbanísticas, aunque esta medida no se aceptó, pero sí es verdad que también en este sentido propusimos la posibilidad de conversión de los locales comerciales que están en el centro, que quieran ser transformados en garaje, y es una medida que se ha aceptado por el Gobierno municipal y además con una reducción de la tasa de la que nos alegramos enormemente. En segundo lugar, propusimos también reducir la tasa de basura para los despachos profesionales, como si fueran uso doméstico, y es una medida que se ha comentado aquí también por parte del delegado y que entendemos que es justa y que además, pues, al aceptarse se van a ver beneficiados muchísimos autónomos en Rota. En tercer lugar, una tercera propuesta fue la reducción del 50% de la tasa de apertura de establecimiento por motivos de traslado. Como sabéis, hay muchas pequeñas empresas, pequeños comercios, pequeñas industrias que empiezan en locales pequeñitos, pero que por su trabajo pues alcanzan un nivel de desarrollo mayor y que deciden trasladarse a otra ubicación, a otra situación, pues por expansión, porque tienen mayor número de trabajadores y porque tienen mayor carga de trabajo. Entendíamos que esos negocios no podían pagar una tasa de apertura de un nuevo negocio porque ya habían pagado la suya anterior y no estaban cerrando su negocio, estaban ampliando su negocio. Por lo tanto, nosotros propusimos que esa nueva tasa de apertura por traslado fuera un 50% y en vez de pagar 300 euros, pues, pudiera ser la mitad, que sería 150 euros. En cuarto lugar, también enfocada a los emprendedores, como se ha comentado aquí, una modificación también que se aprueba hoy y que ha sido acogida por el Gobierno municipal. Entendíamos que teníamos que facilitar a aquellas personas que querían emprender un nuevo negocio en estos momentos tan difíciles, pues que no tuviera una gran carga fiscal y, por lo tanto, la reducción de la tasa de basura del 50% durante los 2 primeros años. Creemos que son medidas que, aunque para nosotros entendamos que no tienen tanta importancia, a la hora de que un joven o una persona mayor quiera poner en marcha un negocio y sepa que su recibo de basura va a ser durante los 2 primeros años la mitad, alivia mucho la carga fiscal mensual que esa persona va a soportar durante los 2 primeros años. Después también propusimos, en quinto lugar, la reducción del 10% de las tasas para el uso de instalaciones deportivas. Es una medida que no se ha aceptado por parte del Gobierno municipal, pero que espero que puedan estudiar para el próximo año, porque entendíamos que en esta época de crisis económica y todavía una crisis pandémica, al final el deporte está siendo una de las principales salidas para todos los ciudadanos, hacer deporte, salir a hacer deporte a lugares públicos y a lugares sobre todo abiertos, y entendíamos que teníamos que reducir el coste del uso de esas instalaciones deportivas para facilitar que ninguna familia, que ninguna persona se quedara sin poder hacer deporte en una instalación deportiva por no tener una capacidad económica que le ayudara a soportarla. Por lo tanto, emplazamos al Gobierno local a que pueda estudiar esta medida de reducción de tasa para las instalaciones deportivas en una próxima revisión. Y también propusimos otra medida fiscal encaminada directamente a la familia con menos recursos, con una cuota cero en basura, en la tasa de recogida de basura para las familias que no percibieran ingresos y que se vieran en situación legal de desempleo sin el cobro de ningún tipo de prestación. Esta medida entiendo que tampoco se ha aceptado, hoy no se aprueba aquí en este pleno, pero espero que también desde Servicios Sociales pues la delegación esté
tramitando todos los expedientes de ayuda de familias que no puedan pagar el recibo por haber quedado en paro y no tener ningún tipo de prestación económica. Y por otro lado, habíamos propuesto también la cuota cero para los veladores, para la instalación de mesas y sillas a los bares y restaurantes de nuestra localidad, una medida que se ha quedado para nosotros a medias, porque la propuesta del Partido Popular era que la cuota fuera cero para la instalación de la primera silla y de la primera mesa, desde la primera silla y la primera mesa para los bares. Desde el Gobierno municipal es cierto que se ha reducido al 50%, pero solo durante los meses que haya limitaciones de aforo y de horario. Pero yo me pregunto qué pasará cuando pase el verano, cuando la situación mejore un poco, cuando ya no haya limitaciones y además que coincida con una época en la que ya haya pasado el verano, llega el invierno y los hosteleros se ven que sus negocios pues vienen abajo. No entendemos que se tengan que cobrar desde el primer metro de ocupación por veladores para la hostelería cuando hay muchísimos puestos de trabajo y muchísimo empleo en riesgo. Y por último, la reducción del recibo de basura para la hostelería, una reducción que también se acepta durante un tiempo prudencial y que entendemos que esta propuesta pues también viene a mejorar, a reducir la carga fiscal a los autónomos, concretamente del sector de la hostelería, que es lo que nosotros buscamos desde el Partido Popular. Por lo tanto, agradecemos que la mayoría de las propuestas, aproximadamente el 80% de las propuestas que ha presentado el Partido Popular, hoy se aprueben también en este pleno, hayan sido acogidas por el Gobierno municipal, se aprueben y que muy pronto puedan ver la luz y sobre todo que se puedan beneficiar todos los roteños y los autónomos de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor delegado de Hacienda. Sí, muchas gracias. Bueno, me intenta un poco de las cosas que se ha comentado, pues aclarar algunas cuestiones. El tema del coeficiente de las vías públicas, que es una petición que Podemos lleva haciendo ya desde hace ya varios años y que efectivamente también la hemos comentado en algunas ocasiones con Vox. Estamos, yo creo que la ha explicado la concejal de Vox, estamos a la espera de que se apruebe la ley del suelo, ¿vale? Y una vez que esa ley esté aprobada, por la incidencia que puede tener a la hora de llevar a cabo una valoración de la categoría fiscal de las calles, lo que vamos a hacer es contratar a una empresa que nos haga un trabajo técnico de valorarla, porque si no va a ser prácticamente imposible que desde aquí lo podamos hacer, pero ese es el compromiso. Además lo comentamos cuando estuvimos hablando cuando estuvimos negociando el presupuesto, lo estuvimos hablando con Vox, y en cuanto que se dé esos dos presupuestos vamos a hacer ese estudio para actualizar, porque es cierto que es una relación que se hizo en su momento y que ya está descontextualizada completamente, pero que se tendrá que modificar en base a un estudio serio que nos dé un resultado, no arbitrariamente lo que nos parezca, pero que estamos con esa intención. Luego, con respecto a las otros planteamientos que se han realizado, ¿vale? Como que ha realizado vos con, por ejemplo, el tema de que se pueda ampliar esa bonificación de locales a garajes a otros inmuebles, no tenemos problema para poderlo ver en las próximas ordenanzas. Me voy a enterar exactamente qué tratamiento se le da a los informes de policía, porque no sé exactamente muy bien qué tasa es la que se le está aplicando ahora mismo. Y con respecto al tema del suministro de agua, ya lo hablamos, cuando se modifique la prestación patrimonial tampoco tenemos ningún tipo de problema. Con respecto a que se pueda suspender los cobros mientras se tramita el expediente, si legalmente eso se puede, lo hablaré con el técnico de gestión tributaria, no habrá ningún problema. Otra cosa es que legalmente no se pueda llevar a cabo. En cualquier caso, lo hablo y te lo comunico. Con respecto al tema del plan de ajuste, bueno, el plan de ajuste no es que no se cumpla, el plan de ajuste se cumple. El plan de ajuste tiene una serie de medidas, tanto en el ámbito de los ingresos como en el ámbito de los gastos. Algunas se cumplen, otras no se cumplen, pero lo que hay que ver es el conjunto del plan de ajuste, es decir, si se va siguiendo la finalidad que tiene ese plan de ajuste. Por eso es importante, o sea, algún compañero ha dicho, me hubiera gustado que hubiese habido más
bonificaciones, a mí también. A mí el primero que hubiese habido más bonificaciones y cobrarle cuanto menos a los ciudadanos. Pero es que tenemos que cumplir el plan de ajuste. Es decir, lo que no podemos traer, tenemos que exprimirnos como sea, pero el plan de ajuste hay que cumplirlo. En cualquier caso, nosotros sí tenemos prevista una modificación, mejor dicho, una actualización de ese plan de ajuste. Además, también aparecía en el acuerdo que hicimos con Ciudadanos de presupuesto, con el objetivo de acogernos a la medida de conversión de la deuda de corto plazo a largo plazo, que estamos trabajando y que traeremos próximamente. Y ahí lo que haremos es incidir más en el ámbito de la venta de patrimonio, que este año de pandemia y con los expedientes, con los trámites administrativos paralizados, no hemos podido desarrollar convenientemente, pero que estamos ya precisamente con una operación importante. Con respecto a los planteamientos que hace el Partido Popular, bueno, vienen tarde, no hay un plazo legal para traer las ordenanzas, es decir, menos el IBI, que sí tiene que estar antes del 1 de enero porque es la fecha de devengo y si no está aprobado el 1 de enero las modificaciones no se pueden aplicar. Una norma se aprueba y mientras que no se modifique está vigente y se puede modificar en cualquier momento. ¿Que a nosotros nos hubiera gustado traerla mucho antes? Por supuesto nos hubiese gustado. Pero también creíamos que era necesario esta modificación hacerla en profundidad. Es decir, podíamos haber hecho 4 retoques, como se ha venido haciendo en los últimos años, y haberla traído mucho antes. Pero entendíamos que alguna vez teníamos que sentarnos, depurarla, ponerla al día, y que eso evidentemente pues conlleva un trabajo importante para todos los técnicos, además con estudios económicos que se han hecho muy detalladamente, lo podéis comprobar, que se han rehecho cuando alguno no estaba suficientemente bien, y esto evidentemente conlleva un trabajo. Lo importante es que en esta crisis económica los ciudadanos de Rota sí van a tener bonificaciones fiscales. Eso es lo importante y eso es lo que yo destacaría de esta aprobación. Con respecto a las medidas, nosotros hemos estudiado todas, no solamente la que había aportado todos los grupos, sino la que nos han aportado muchísimos particulares y muchísimos colectivos, pues que al final todo el mundo pues hace propuestas y que todo el mundo las hace con la mejor intención. El por qué hemos descartado algunas, por ejemplo, con Izquierda Unida estuvimos hablando que la propuesta, hicimos incluso un simulacro de ingresos y era excesivo lo que el ayuntamiento dejaba de recaudar y no podíamos en estos momentos y en esta coyuntura poder asumir esa modificación. ¿Vale? Con respecto a las propuestas del Partido Popular, las hemos estudiado todas pormenorizadamente, las hemos analizado. Yo reconozco que el trabajo que ha realizado el Partido Popular es muy bueno en este sentido, tanto esta vez como la vez anterior. ¿Y por qué hemos descartado las que no se incorporan? Que se incorporan pues prácticamente, yo creo que un 70% de las propuestas, ¿vale? Las que hemos descartado ha sido por lo siguiente. Con respecto a las licencias de obra, la bonificación del 10% entendíamos que estaba descontextualizada con un criterio de capacidad económica. Todas las modificaciones que nosotros hemos planteado han sido dirigidos a sectores que hemos visto vulnerables. Si nosotros bajamos el 10% sin discriminación de ningún tipo a la tasa de construcción, es verdad que pequeñas empresas pues pueden beneficiarse, pero es que una promotora que no haya tenido ningún tipo de problema en la crisis se le va a beneficiar más grandemente que vaya a ser una promoción grande de vivienda sin que haya ningún tipo de capacidad económica. Habría que haberle condicionado, introducido otro elemento que no implicara una bajada de forma indiscriminada con independencia de la capacidad económica que tuviese el destinatario. Y exactamente lo mismo, por eso, con lo de la reducción del 90% en la tasa de apertura. Viene a lo mejor una cadena de supermercados que no solamente nos ha perjudicado en la crisis, sino que ha tenido muchos beneficios en esta crisis y encima pues se ve beneficiado un 90% de la tasa de apertura, no lo veíamos tampoco razonable. Luego, con respecto a la tasa que planteaba ahí del 0% de la recogida de residuos en familias que tuvieran todos los miembros desempleados sin ingresos y que reunieran algunos de los siguientes requisitos. Ahí veíamos un error, porque claro, el planteamiento era que ninguno de los miembros de la unidad familiar tuviese ningún ingreso y que además estuviera o bien en desempleo, o bien en un ERTE o por un cese de actividad. Claro, si está en ERTE y en cese de actividad, tiene ingreso, con lo cual no se cumpliría el requisito primero, no se le podría aplicar a esos dos casos.
Y luego el tema de las personas que están sin ingresos y en desempleo es que esa tasa se le cubre por servicios sociales, es decir, realmente hay una ayuda de servicios sociales para el pago de la tasa del agua, con lo cual eso estaba cubierto por esa vía de las ayudas sociales. O otra cosa, por ejemplo, en instalaciones deportivas. ¿Por qué no hemos accedido? En primer lugar, bueno, en el 10% de la tasa o sea, el planteamiento que era la bajada del 10% a la tasa de instalaciones deportivas. En primer lugar, porque lo mismo, o sea, no va asociada a una capacidad económica o no del usuario. Segundo, las tarifas que tenemos en las instalaciones deportivas son algunas irrisorias. Es que son las más bajas que hay. Es que no cobramos prácticamente nada por las instalaciones deportivas. Y luego ya existe una pluralidad de bonificaciones y de exenciones de todo tipo, para familia numerosa, para club, se ha introducido también unos bonos de 6 partidos, una casuística inmensa. Además, un servicio que es deficitario. Si lo habéis visto en los estudios económicos, tiene 250.000 euros de déficit, incluso ya con la modificación nueva, ¿no? Y luego, también es importante tener en cuenta que las instalaciones deportivas necesitan inversiones importantísimas. O sea, han estado abandonadas durante años, se está haciendo inversiones importantes este año de más de 600.000 euros y hay que seguir haciendo inversiones. Por tanto, era inviable. Y con respecto a los veladores de hostelería, hay que ser razonable y decir, lo hemos puesto en el momento que hay limitaciones. Cuando no haya limitaciones y un bar pueda estar lleno de gente, como siempre, entiendo que tiene que contribuir por la ocupación de un espacio público, que no deja de ocasionar también problemas a los vecinos, como han pagado siempre. Es decir, no hay ninguna novedad en este sentido. Las modificaciones las hacemos para casos vulnerables, no de forma indiscriminada y para situaciones que justifican un trato diferente. Y ese es el motivo del por qué estas medidas no se han incluido. Todas las demás, que como digo es el 70% de lo que plantea el Partido Popular, están incorporadas porque entendíamos que sí reunía lo que para nosotros era fundamental, y es que atendiera a una situación concreta y a una capacidad económica distinta de los posibles beneficiarios de esas ayudas. Y para terminar simplemente, también agradecer a todos los grupos las aportaciones, con independencia del sentido de voto que cada uno tengáis, las aportaciones, porque sí es cierto que cuanto más seamos las personas que estamos viendo este tipo de ordenanza, mejor vamos a poder dar respuesta a situaciones pues que cuanto más ojo la mire, pues más problemas van a haber y más soluciones podemos adelantarnos, ¿no? Por lo tanto, gracias a todos por la aportación que habéis hecho a estos textos, que entiendo que mejoran mucho la redacción que tenía anteriormente. Bien, muchas gracias. No sé si quieren un segundo turno de intervenciones los compañeros. ¿Quieren intervenir por parte de Vox? Tiene la palabra. No, solo puntualizar, ¿no?, que nosotros, por el tema de la tardanza, entendemos, a lo mejor por deformación profesional, prefiero que lleguen tarde y bien que pronto y mal, porque lo he trabajado y reconozco que en mi época pues luché mucho por cambiar ordenanzas y costaba mucho porque no se estaba por la labor. Y respecto a que se apliquen un poco más tarde, pues quizás sí es cierto, pero nosotros sí lo vamos a apoyar estas tasas porque creemos que se compensa esa tardanza con respecto a lo que ya se ha explicado, ¿no? Algunos son 6 meses, a otros son 2 años y se ha compensado esa tardanza. Y es por lo que nosotros vamos a apoyar también estas tasas y nos parece que vienen de manera coherente. Todo es mejorable, por supuesto, y se irá mejorando con el tiempo, pero entendemos que cuando no hay nada que criticar, pues no se critica y punto. Nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, para concluir, como hemos explicado al principio, nosotros estamos hoy satisfechos de que vengan estas tasas hoy aquí, esta reducción de impuestos, por así decirlo, para todos los ciudadanos y para fundamentalmente los autónomos. Hemos hecho un trabajo responsable, creemos que estamos haciendo un trabajo que además aporta soluciones y que es una oposición constructiva, como nos hemos planteado desde el primer minuto desde el Partido Popular. Y quiero anunciar de que, bueno, creo que es evidente, nosotros vamos a votar a favor de estas tasas, entendemos que se ha hecho
un trabajo importante que se recoge en la mayoría de nuestras aportaciones y entendemos que también hay que tender la mano en los momentos más difíciles. En este momento se ha trabajado de forma conjunta, no solo con el Partido Popular, sino con todos los grupos de la oposición, escuchando cuáles son nuestras propuestas y se han acogido la mayoría de ellas y entendemos que esta forma de trabajar pues, nos convence, nos gusta y merece el voto de confianza del Grupo Popular al completo. Pero sí, antes me gustaría concretar y dejar claro nuestro posicionamiento en contra de algunas de las tasas que aquí se recogen con las que no estamos de acuerdo y que, aunque demos el voto favorable al conjunto de todos ellos, insistimos que es necesario seguir trabajando en ellas para, en un futuro próximo, poderlas modificar y que sean reducidas. Volvemos a insistir en la tasa de mesas y veladores para la hostelería. Entendemos que antes se cobraban a la hostelería a partir de los 30 metros cuadrados y que ahora se cobra cuando desde la primera mesa y silla que el bar instale. Por lo tanto, aunque es cierto que es un precio reducido, pero al final y al cabo es una tasa más, un impuesto más que el autónomo tiene que contribuir a las arcas municipales y que, por lo tanto, nosotros entendemos que quizás ahora en verano tienen bastante negocio, pero que cuando llegue el invierno y que la situación de aforo y de horario se normalice, entendemos que no es el momento de seguir cobrando desde la primera mesa y desde la primera silla por instalarlo en la calle. Por lo tanto, queremos dejar claro nuestro posicionamiento a este respecto. Por otro lado, seguimos insistiendo, no en el tema de las tasas, pero sí que es verdad que está pendiente el tema de los precios públicos y de algunas modificaciones en las prestaciones patrimoniales. Seguimos insistiendo desde el Partido Popular en la necesidad de la gratuidad del parking de la Merced, como hemos propuesto en muchísimas ocasiones. Ya lo dijimos también en esa reunión que tuvimos en el mes de noviembre con el delegado de Hacienda, en esa gratuidad del parking de la Merced de los 30 primeros minutos para reactivar el comercio del centro y facilitar que la gente llegue hasta el centro para aparcar. Seguimos pendientes, que sabemos que será próximamente, así nos anunció el señor alcalde, de la reunión para estudiar la modificación de esos bonos para los residentes y trabajadores que tengan que aparcar sus vehículos en las bolsas de aparcamiento moradas. Entendemos que es necesario trabajar en ese tema y reducir esos costes para los ciudadanos, pero aún así entendemos que nuestro voto, como decíamos, va a ser favorable porque se han acogido la mayoría de nuestras propuestas y, por lo tanto, como conclusión, seguiremos trabajando en hacer propuestas de más rebajas fiscales en unos momentos tan difíciles para los autónomos y para muchas familias. Nos oponemos, como decíamos, a algunas de las tasas que se incluyen hoy. Opinamos que vienen muy tarde, aunque es verdad que no hay un plazo legal, pero que los ciudadanos, los roteños y los autónomos demandan una menor presión fiscal, porque no pueden, en una época en la que hay mucha gente en paro y muchos miembros de la unidad familiar en ocasiones que están en desempleo o cobrando una pequeña ayuda, a seguir pagando los mismos impuestos, pero nuestro voto de confianza porque, como decíamos, se ha contado y se ha valorado positivamente el trabajo y las soluciones que ha aportado el Grupo Popular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere finalizar el proponente? Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, lo he dicho un poco antes, es decir, nosotros estamos abiertos a seguir trabajando cualquier otra modificación. Lo que pasa es que hay que tener siempre en mente lo que he dicho, que los servicios públicos, si lo queremos mantener todos y queremos mantenerlo con la calidad que lo tenemos que mantener, las cuentas tienen que salir. Es decir, a mí me encantaría bajar ordenanzas de todo tipo y todo, pero que eso es un discurso que no es real. Hasta tal punto no es real
que, por ejemplo, yo me voy a limitar simplemente a las 3 cosas que ha dicho el Partido Popular que no está de acuerdo con estas ordenanzas, que es, por ejemplo, con la ocupación de las mesas y veladores. En la crisis financiera de 2011 y 2012, el Partido Popular se vio abocado a tener que subir esa tasa un 3% para la ocupación de las mesas y un 6% para los toldos. Imagino que al Partido Popular no le gustaría, no es que quisiera perjudicar a los comerciantes ni a los hosteleros, pero es que se vio abocado porque necesitaba liquidez. O, por ejemplo, el parking, que es muy reiterativo el tema del parking. El Partido Popular se vio abocado no solamente a eliminar la primera media hora gratis, como está ahora en Navidad, sino que se vio abocado en esa crisis financiera a subir un 6% las tarifas en el año 2011 y 2012, ¿vale? O, por ejemplo, cuando se habla de la zona de estacionamiento morado, que nosotros nos hemos comprometido y que vamos a modificar para los residentes, no todas las administraciones están de acuerdo en hacerlo, porque en el pleno del mes de junio se aprobó requerirle a la Junta de Andalucía el que se hiciera una bonificación a los residentes del centro, y mira por dónde lo que contesta la Junta, ¿vale? La voy a leer la carta para que lo conozcan los compañeros, porque nos llegó, creo que fue ayer o antes de ayer, y para que también lo conozcan los ciudadanos. Nos dice: estimado alcalde, en relación con el escrito de que esta agencia ha recibido referente a los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Rota el pasado 24 de junio, debo indicarle, como sin duda ustedes ya conocerán, que los importes que esta Administración aplica como tarifas de aparcamiento dentro del pleno del puerto de Rota constituyen tasas que se encuentran reguladas por ley, por lo que su aplicación tiene carácter obligatorio para esta Administración. Pero claro, la ley también se puede modificar para que se diga en otro sentido. Dice: no obstante, si por parte de ese ayuntamiento se desea bonificar a un sector de su población para el uso de dichos aparcamientos, estaremos en condiciones de estudiar una solución que permita, sin detrimento de la tasa, que parte de ella fuese sufragada por el ayuntamiento. Es decir, es que es muy fácil estar en la oposición y luego estar en el gobierno. Es decir, se puede pedir la reducción de todo, lo que se quiera. O sea, la Junta de Andalucía, que dice que sin detrimento de la tasa ni un céntimo, que no va a bajar ni un céntimo. ¿Por qué? Porque necesita liquidez para pagar, porque no creo que le quiera meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos, como dice usted. Por eso digo que podemos plantear todas las reducciones que se quiera y se puede salir uno en prensa a decir que se baje el IBI el 50%, que no se cobre esto, que no se cobre lo otro. Eso queda muy bien. Nadie se lo cree. Nadie se lo cree, y más cuando es un partido que cuando ha gobernado lo que ha hecho es subirlo. Pero bueno, que puede quedar muy bien, pero es que hay que ser serios. Si queremos tener servicios públicos y de la calidad de los que tenemos que tener, tenemos que hacer actuaciones en las tasas para beneficiar sectores que están pasándolo mal, pero lo que no se puede hacer es esa bajada generalizada, indiscriminada, sin tener en cuenta quién tiene capacidad económica y quién no tiene, porque luego pasa esto que dice la Junta, que muy bien, pero que si queréis que se bonifique algo, que lo pague el ayuntamiento. Esa es la respuesta de la Junta de Andalucía. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entendemos suficientemente debatido el punto y me uno a los agradecimientos que se han planteado por parte de todos los grupos al trabajo técnico realizado. Por supuesto, agradecimiento especial al delegado de Hacienda, que ha hecho un gran trabajo durante todo este tiempo, también las reuniones que ha habido con los distintos portavoces y, por supuesto, el posicionamiento y las aportaciones que cada grupo de la oposición ha hecho también a este texto, que, como todo el mundo ha comentado, creo que sale enriquecido de la propuesta inicial y que va a beneficiar de forma sustancial a los roteños como consecuencia de esta modificación y estas bonificaciones. Pasamos a la votación del único punto del orden del día, que es la propuesta para la aprobación provisional de esta modificación de diversas ordenanzas fiscales para las tasas y la derogación de otras. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Se levanta la sesión.